¿Qué pasaría si toda la historia de la humanidad, tal como está escrita en nuestros libros de texto, no fuera más que el último capítulo, apresuradamente garabateado en un enorme, casi infinito volumen? Y si mucho antes de la aparición de los dinosaurios, miles de millones de años antes de que el primer hombre alzara la vista hacia las estrellas, ya caminaban por este planeta seres humanos indistinguibles de nosotros? Probablemente lo calificarías de fantasía, de trama para una audaz novela de ciencia ficción. Pero en 1969, en la más remota taiga siberiana, a una profundidad donde según todas las leyes de la naturaleza solo debería haber piedra eterna y carbón, unos mineros soviéticos hicieron un descubrimiento capaz de destruir nuestra concepción del pasado. Encontraron un artefacto que no debería haber existido, y el gobierno soviético hizo todo lo posible para que el mundo nunca supiera de él. Esta es la historia del hallazgo que amenazaba con derrumbar todos los pilares de la ciencia moderna. Esta es una investigación detallada sobre la historia de la princesa de Tizul. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirte un pequeño apoyo. Un like y una suscripción serían la mejor forma de agradecernos. Gracias. Nuestra historia comienza en 1969. El mundo está dividido en dos bandos y la Guerra Fría está en su apogeo. Apenas un mes antes, un astronauta estadounidense dio el primer paso en la Luna y la Unión Soviética, derrotada en la carrera lunar, redobló sus esfuerzos para fortalecer su poderío industrial. La era que más tarde se conocería como la era del estancamiento apenas comenzaba. El país estaba gobernado por Leonid Brezhnev y la vida de cada ciudadano soviético estaba subordinada a un gran objetivo: cumplir y sobrepasar los planes quinquenales. En la base de la ideología estatal se encontraban el ateísmo científico y el materialismo histórico. El mundo era cognoscible explicable. No había lugar para milagros ni intervención divina. La historia era lineal y comprensible desde el mono primitivo, pasando por la esclavitud y el feudalismo, hasta la cima de la evolución, el hombre socialista. Cualquier desviación de esta imagen coherente era implacablemente erradicada. Precisamente, en este mundo, en el corazón mismo de su zona industrial, en la región de Kemerovo, conocida como la caldera de toda la Unión, el Kuzbas, estaba destinado a ocurrir un evento que no encajaba en ningún marco: el asentamiento Reshavchik, distrito de Tizul, un diminuto punto perdido en la taiga, en el vasto mapa de Siberia. La vida aquí era dura y simple, subordinada a un solo ritmo, el ritmo del trabajo en la mina de carbón. El carbón lo era todo: trabajo, pan, sentido de la existencia. Cada día, cientos de hombres, casi muchachos y ya ancianos, descendían al pozo, a la eterna oscuridad, para extraer el oro negro del país. El trabajo era agotador, peligroso, impregnado de polvo de carbón y olor a aceite de máquina. Los mineros eran personas de pocas palabras, acostumbradas al trabajo pesado y que no creían en cuentos de hadas. El 5 de septiembre de 1969 comenzó como un día laboral ordinario. El turno de mineros, bajo el mando del jefe de sección, Alexander Ivanovich Maligin, trabajaba en una nueva veta de carbón a más de 70 metros de profundidad desde la superficie de la tierra. La enorme máquina tuneladora se abría paso en la roca, dejando un túnel a su paso. En cierto momento, el maquinista, un minero experimentado apellidado Kornouhov, sintió que los cortadores de acero de su máquina chocaron contra algo anormalmente duro. Esto ocurría a veces. Enormes bloques incrustados en la roca, millones de años atrás, eran comunes y representaban un serio peligro para la maquinaria. Pero el sonido era diferente. No era el chirrido sordo de la piedra triturada, sino un timbre claro, prolongado, casi musical, como si el metal hubiera golpeado mármol. El trabajo se detuvo inmediatamente. El maquinista maldijo, pensando que había topado con otro capricho de la naturaleza. Cuando los mineros, armados con martillos neumáticos y palas, limpiaron la roca, su asombro no tuvo límites.
De la masa de carbón sobresalía el borde de una losa perfectamente plana, pulida, hasta un brillo de espejo. No era un peñasco, era algo artificial. Hora tras hora, centímetro a centímetro, liberaron el misterioso objeto de su prisión multimillonaria. Pronto quedó claro que ante ellos había un enorme ataúd o sarcófago tallado en un material asombrosamente similar al mármol, pero con un tono inusual más cálido. Sus caras eran tan precisas y sus ángulos tan rectos que parecía haber sido fabricado por manos no humanas en alguna máquina de precisión extrema. Longitud de unos 3 metros, ancho y alto de aproximadamente unos 5 metros cada uno. El primer pensamiento que cruzó por las mentes de los trabajadores exhaustos y cubiertos de polvo de carbón fue el de un tesoro enterrado, un antiguo entierro de un rey escita o incluso de alguien más antiguo lleno de oro y piedras preciosas. Los rumores sobre el increíble hallazgo se extendieron como un rayo por toda la mina y luego por el asentamiento. El jefe de sección, Alexander Malygin, un hombre responsable y miembro del partido, se encontró en una situación difícil. Comprendía perfectamente que no era un simple cofre antiguo. La profundidad de 72 metros en una veta de carbón monolítica, cuya edad, como sabía cualquier geólogo, se medía en cientos de millones de años, hacía que este hallazgo fuera absolutamente imposible. Según las instrucciones, debía detener inmediatamente todos los trabajos y reportarlo a los superiores. Eso significaría una paralización e incumplimiento del plan. Inspecciones, una comisión de Moscú. Pero la curiosidad humana prevaleció. Informó de una extraña formación geológica al centro distrital, pero no esperó la reacción. Mientras las autoridades en Kemerovo decidían qué hacer, los mineros, impulsados por la emoción y la anticipación de riquezas inmensas, decidieron actuar por su cuenta. Colectivamente tomaron la decisión de sacar el sarcófago a la superficie. Era una tarea titánica. Había que extraer con cuidado un monolito de 2 toneladas de un pozo estrecho y elevarlo a la altura de un edificio de 20 pisos. Con ayuda de cabrestantes cables de acero y la ingeniosidad rusa innata, comenzaron la operación. El trabajo tomó casi todo el día. Y así, bajo los rayos del frío sol siberiano que se ponía en la superficie, apareció un cajón rectangular perfecto, un intruso de épocas que la ciencia consideraba de rocas sin vida, helechos primitivos y gigantescos estegosaurios. El sarcófago estaba herméticamente sellado. A lo largo de los bordes de la tapa, perfectamente ajustada, corría una franja de una sustancia desconocida, similar a masilla o cera oscura. Los intentos de romperla o desprenderla con picos no tuvieron éxito. Durante millones de años la sustancia se había petrificado fusionándose con la piedra. Pero ocurrió algo extraño. Bajo el efecto del calor solar que no había visto en siglos, la sustancia comenzó a derretirse lentamente, convirtiéndose en un líquido aceitoso transparente que fluía por las paredes. De ella emanaba un aroma sutil, desconocido pero agradable, que recordaba a algunas hierbas. Uno de los mineros, el mismo Iván Kornouhov, que primero había topado con el sarcófago, encontró una pequeña rendija y metió una varilla metálica. Clic. La tapa se movió unos centímetros. Con esfuerzo colectivo, los hombres desplazaron la pesada losa. Los presentes contuvieron la respiración. Les esperaba la decepción y al mismo tiempo el mayor milagro de sus vidas. Dentro no había oro, ni huesos podridos, ni joyas. El sarcófago estaba lleno hasta los bordes de un extraño líquido cristalino de color azul rosado, a través del cual penetraban los rayos del sol. Y en ese líquido, como en animación suspendida en un sueño eterno, reposaba una mujer. Era una visión de otro mundo, salida de las páginas de un cuento de hadas mágico. Joven, aparentaba unos 25 a 30 años, de una belleza indescriptible, celestial. Rasgos finos y aristocráticos del rostro, frente alta y pura nariz recta, labios bien delineados y ojos. Grandes ojos azules muy abiertos que miraban sin parpadear a través del espesor del líquido hacia el cielo siberiano.
No estaban muertos ni vidriosos, parecían vivos llenos de una calma universal. Cabello castaño oscuro espeso, con un leve matiz rojizo, enmarcaba su rostro en ondas exuberantes y caía más abajo de la cintura. La piel era blanca como la nieve, casi transparente, sin una sola imperfección intacta por el tiempo, ni la corrupción. Vestía un ligero vestido blanco de tela finísima, casi ingrávida, algo por debajo de las rodillas con mangas cortas, bordadas con un complejo patrón de flores desconocidas de varios colores. Parecía no estar muerta, solo dormida. Y ese sueño duraba una eternidad. Estaba viva, absolutamente viva. Alrededor del sarcófago se reunió todo el pueblo, desde niños hasta ancianos. La gente miraba ese milagro, se persignaba, susurraba, incapaz de creer lo que veían. Tocaban el agua, que estaba ligeramente tibia y aceitosa al tacto, pero sin olor. Uno de los trabajadores, presa de un impulso loco, tomó un poco del líquido con la mano y lo probó. Más tarde contó que era algo dulce, pero una semana después, ese hombre enloqueció y en invierno murió congelado en el umbral de su propia casa sin poder encontrarla. A la cabecera de la mujer, en el mismo líquido, yacía un pequeño objeto negro, una cajita rectangular perfectamente lisa de unos 25 por 10 centímetros, con un borde redondeado. Recordaba a un teléfono móvil moderno o una pequeña tableta, pero sin botones, pantalla ni conectores. Solo un monolito de material negro que no reflejaba la luz. La noticia de la princesa de Tizul, como la bautizaron, inmediatamente se extendió por los alrededores como un incendio forestal. Y pronto llegaron al milagro aquellos cuya tarea era preservar los secretos del Estado. Alrededor de las 2 de la tarde del día siguiente, sobre el asentamiento, se oyó el rugido de un helicóptero. La máquina de color rojo ladrillo, que resultó pertenecer al ejército, aterrizó directamente en la mina de carbón. De ella bajaron una docena de hombres robustos de civil, pero con una postura militar inconfundible. No se presentaron, pero todos lo entendieron. Comité de Seguridad del Estado. Lo primero que hicieron fue acordonar el lugar del hallazgo, declarándolo zona de contaminación biológica y peligrosa para la salud. A todos los curiosos, y para entonces casi todo el pueblo, había pasado por el sarcófago, los alejaron bruscamente a una distancia segura. Luego comenzaron a registrar meticulosamente, con pedantería alemana, los datos de cada persona que había tocado el sarcófago o el líquido, o incluso solo había estado cerca, supuestamente para observación médica posterior y prevención de epidemias. Su tarea era clara: confiscar el artefacto, su contenido, y borrar todo rastro de su existencia. Pero surgió un problema con el que también se habían encontrado los mineros. El sarcófago era demasiado pesado para el helicóptero. Entonces el jefe del grupo, un hombre de ojos fríos y mandíbula firme, decidió aligerarlo, bombeando el líquido. Ante los ojos atónitos de los mineros retenidos en el cordón, bajaron una manguera con bomba al sarcófago. Y en ese momento ocurrió algo terrible e inexplicable. Tan pronto como el nivel del líquido comenzó a bajar, dejando al descubierto los hombros y el rostro de la mujer, su cuerpo empezó a cambiar. La piel blanca como la nieve se oscureció a ojos vista, se secó, convirtiéndose en pergamino. Los rasgos del rostro se distorsionaron, se afilaron. El milagro moría, convirtiéndose en una momia común. Uno de los oficiales gritó en pánico que devolvieran el líquido. Encendieron la bomba en reversa y por segunda vez en un día ocurrió lo increíble. A medida que el sarcófago se llenaba de nuevo con la sustancia azul rosada, la negrura retrocedió. La piel recuperó su aspecto original. En las mejillas incluso apareció un leve rubor apenas perceptible. La mujer volvió a aparecer como si se hubiera dormido apenas un instante atrás. Al darse cuenta de que no se podía separar el sarcófago de su contenido, los hombres de gris cambiaron de táctica. Llamaron por radio a un segundo helicóptero de transporte más potente. Mientras esperaban, recogieron cuidadosamente todos los restos de la masilla selladora en bolsas de celofán. Cuando llegó el segundo helicóptero, ataron el sarcófago con cables y lo cargaron entero en su interior.
El helicóptero se elevó pesadamente al cielo, llevándose consigo un secreto que no tenía lugar en los libros de historia. Tomó rumbo a Novosibirsk y a los habitantes de Rzhavchik se les ordenó, en los términos más estrictos, olvidar todo lo que habían visto. Eso nunca ocurrió. No vieron nada o aténganse a las consecuencias. Pero la memoria humana no es un disco duro que se pueda formatear por orden. La historia de la Bella Durmiente del estrato de carbón ya había comenzado a vivir su propia vida, convirtiéndose en leyenda transmitida de boca en boca, en susurros, en cocinas y fumaderos. Las autoridades lo entendían y comenzaron a actuar. Unos días después, en el periódico local del distrito de Tizul, Pravda del Norte, apareció una pequeña nota insignificante en la última página. En ella se informaba secamente que en la mina de carbón del asentamiento Rzhavchik se había descubierto un antiguo artefacto arqueológico, un ataúd de piedra de gran interés para la ciencia. Ni una palabra sobre la mujer, ni sobre su increíble conservación, ni sobre el líquido. Solo un ataúd de piedra. Incluso esa publicación depurada e inofensiva provocó una reacción furiosa e inadecuada. Volvieron a llegar a Shavchik hombres de civil. Recorrieron metódicamente todas las casas, todas las instituciones, confiscando cada ejemplar del periódico. Entraron en bibliotecas, en archivos distritales, destruyendo cualquier mención, incluso indirecta, del hallazgo. Al editor del periódico y al periodista que escribió la nota los llamaron a capítulo en la dirección regional del KGB, después de lo cual juraron para siempre no volver a hablar del tema. Las autoridades no solo ocultaban la información, realizaban una limpieza total del campo informativo, intentando crear un vacío alrededor de los eventos del 5 de septiembre de 1969. Porque ¿qué había de tan terrible en este hallazgo que obligó al todopoderoso Comité de Seguridad del Estado a actuar de forma tan burda, directa y al parecer histérica? La respuesta a esta pregunta comenzó a filtrarse lentamente de los círculos científicos de Novosibirsk, a donde llevaron el sarcófago. 5 días después de que el helicóptero se llevara a la princesa en el Akademgorodok de Novosibirsk, el corazón científico de Siberia, se celebró una reunión de emergencia a puerta cerrada. Asistieron destacados científicos de diversas áreas, geólogos, paleontólogos, bioquímicos, físicos. Uno de los profesores que tuvo el primer acceso al artefacto compartió con sus colegas resultados preliminares pero absolutamente impactantes de las investigaciones. La información de esa reunión, a pesar de las firmas de confidencialidad y el control total del KGB, se filtró gracias a un joven investigador que se la contó a un amigo. Y esa información ponía el mundo patas arriba. Lo primero y más importante, la edad. El análisis geológico del estrato de carbón, donde se encontró el sarcófago, se realizó con todos los métodos disponibles en ese momento, incluyendo estratigráfico y radiocarbónico. El resultado fue inequívoco e incuestionable. La formación de ese estrato corresponde al período carbonífero de la era paleozoica. Eso significa que el sarcófago fue sepultado en la Tierra hace más de 800 millones de años. Detengámonos un momento e intentemos asimilar esa cifra. 800 millones de años era precámbrica. Época en la que en el planeta aún no había dinosaurios, estos aparecerían solo 600 millones de años después. La vida apenas daba sus primeros pasos tímidos del océano a la Tierra, en forma de plantas primitivas e invertebrados. En los continentes reinaba el reino de helechos gigantes, equisetos y musgos. No había aves ni mamíferos, ni mucho menos humanos. La teoría de Darwin, base de la ciencia soviética, afirmaba que los primeros antepasados del hombre aparecieron solo hace unos millones de años. Y aquí, en un estrato de carbón, en una cápsula hermética, yacía una mujer de aspecto moderno, nuestra copia genética exacta de una época separada de nosotros por 800 millones de años. Esto no solo refutaba la teoría de la evolución, la reducía a polvo.
El profesor en esa reunión propuso una hipótesis de cómo pudo ocurrir algo así. En tiempos inmemoriales en ese lugar había un bosque denso. Enterraron a la mujer en un sepulcro de madera en lo profundo del bosque. Con el tiempo, como resultado de procesos geológicos, el sepulcro, junto con el sarcófago, se hundió profundamente en la tierra, quedando en condiciones herméticas sin acceso al oxígeno. Durante millones de años, la materia orgánica circundante a árboles plantas, bajo enorme presión y temperatura, se convirtió en carbón, y el sarcófago, hecho de un material increíblemente resistente, permaneció intacto en el corazón de ese estrato. Pero la edad era solo la primera parte del rompecabezas. El análisis del propio artefacto y su contenido generó aún más preguntas para las que la ciencia de 1969 no tenía respuestas. La tela del vestido de la princesa. Los científicos no pudieron determinar su composición. No se parecía a ninguna seda algodón o material sintético conocido nylon caprón. El análisis microscópico mostró que no consistía en hilos entretejidos, sino en alguna estructura celular compleja. La tecnología de su fabricación superaba incluso las predicciones futuristas más audaces de finales del siglo XX. Era la tela de una civilización que había alcanzado alturas increíbles en química y ciencia de materiales. El líquido. Su composición también permaneció como un enigma insoluble. El análisis espectral mostró la presencia de algunos elementos básicos derivados de antiguas variedades extintas de cebolla y ajo, pero eran solo componentes secundarios. La fórmula principal capaz de detener el tiempo prevenir la descomposición de las células orgánicas durante 800 millones de años quedó sin descifrar. Era una tecnología de biostasis anabiosis de la que la ciencia moderna solo puede soñar leyendo novelas de ciencia ficción. Y finalmente, lo más importante, la propia mujer. El análisis genético realizado en el más estricto secreto dio el resultado más impactante, el más imposible. Su ácido desoxirribonucleico era 100% idéntico al de una mujer moderna, representante de la raza caucásica. No era una especie desconocida de homínido, ni un Pithecanthropus, ni un extraterrestre de otro planeta con otra bioquímica. Era una mujer como nuestras hermanas madres. Pertenecía a nuestra especie, pero su civilización existió y alcanzó un florecimiento increíble 800 millones de años antes que la nuestra. Este hallazgo no era solo una sensación arqueológica, era una bomba de relojería bajo todo el fundamento de la historia humana, la ciencia y la religión. Significaba que no éramos la primera civilización inteligente en este planeta, que antes de nosotros existió otra posiblemente mucho más desarrollada que por razones desconocidas desapareció dejando solo esta increíble cápsula del tiempo. Ahora se entendía perfectamente por qué las autoridades se asustaron tanto. Reconocer la existencia de la princesa de Tizul significaría admitir que toda la ciencia soviética y mundial se basaba en premisas falsas. Sería un colapso ideológico, la ruina de la imagen materialista del mundo. Era más fácil declararlo todo una invención, clasificar los datos y enterrar el secreto en las profundidades de los almacenes especiales del Comité de Seguridad del Estado. Y comenzaron a enterrarlo. Pero no solo la información en los archivos. Detrás de la información comenzaron a desaparecer también sus portadores vivos. El destino de los testigos directos del milagro de Tizul fue trágico y sospechosamente lógico. Apenas un año después del hallazgo, en 1970, Iván Kornouhov, el mismo maquinista que primero miró dentro del sarcófago, murió en un accidente de motocicleta Ural al chocar contra un camión Crash. Las circunstancias del accidente fueron extremadamente extrañas. En los siguientes años, otros 6 participantes en la extracción del sarcófago murieron en accidentes de tráfico ahogados o de enfermedades fulminantes. Esa cadena mortal de casualidades parecía una eliminación fría y dirigida de todos los testigos clave.
Uno de los pocos sobrevivientes, el geólogo Vladimir Podreshetnikov, que estuvo presente en el hallazgo, guardó silencio durante años, temiendo mortalmente por su vida y la de su familia. Solo a finales de los 90, ya después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se decidió contar a los periodistas lo que sabía. Y su relato añadió nuevos detalles aún más siniestros y a gran escala a esta historia. Según él, el hallazgo de Tizul no fue único. En el verano de 1973, cuando el revuelo por la primera princesa ya se había apagado por completo, en la misma zona en los alrededores de Rshevchik, comenzaron excavaciones masivas pero completamente secretas. El lugar fue acordonado por tropas. Se establecieron varios cordones y no se permitía acercarse a ningún residente local ni a distancia de cañón. Los trabajos se realizaban las 24 horas bajo focos. Uno de los soldados, muy borracho en un bar local, se jactó de que habían encontrado todo un antiguo cementerio. Otros 3 sarcófagos idénticos al primero. También fueron sacados en secreto bajo la cobertura de la noche por helicópteros de transporte pesados en dirección desconocida. Esta información coincide con revelaciones posteriores del coronel retirado del Comité de Seguridad del Estado, Valery Malivanov. Afirmaba que en los archivos secretos del departamento se guardaban datos sobre varios hallazgos similares en toda la Unión Soviética realizados en las décadas de 1960 y 1970. Sarcófagos con cuerpos perfectamente conservados en un líquido desconocido, cuya edad se medía en decenas y cientos de millones de años. Al parecer, el Comité de Seguridad del Estado no solo ocultaba un caso anómalo aislado. Recolectaban de forma dirigida y sistemática pruebas de la existencia de una supercivilización prehistórica, creando su propio fondo secreto de artefactos anómalos. Pero si esto es cierto, entonces la historia de la princesa de Tizul no es un milagro siberiano único. Es solo uno de los eslabones en una cadena de enigmas inexplicables dispersos por todo el mundo y por toda la historia. Recordemos la antigua Roma. En 1485, en la época del Renacimiento, trabajadores que extraían mármol en la famosa Vía Apia toparon con un sarcófago antiguo. Al abrirlo encontraron dentro el cuerpo de una joven sumergida en un líquido transparente desconocido. Su conservación era absoluta. La piel era elástica, el cabello brillaba, las articulaciones eran móviles. Parecía haber muerto ayer. La llamaron hija de Cicerón. La noticia del milagro se extendió por Roma, provocando peregrinaciones. El Papa Inocencio VIII, asustado por tal anomalía que contradecía los dogmas cristianos sobre la resurrección de la carne, ordenó sacar en secreto y enterrar el cuerpo en lugar desconocido y destruir todas las menciones. El mismo esquema que en Siberia 500 años después. Hallazgo, shock, encubrimiento. Traslademos la escena a China, 1971. Arqueólogos abren la tumba de la noble dama Xin Jui, esposa del marqués Dai, que vivió hace más de 2000 años. Su cuerpo flotaba en 80 litros de un líquido ligeramente ácido, y su conservación asombraba la imaginación. La piel era elástica, las articulaciones conservaban movilidad e incluso en las venas se conservaba sangre del grupo A. Los científicos aún no pueden descifrar por completo el complejo secreto de la composición embalsamadora que permitió tal efecto. Roma, China, Siberia. Diferentes épocas, diferentes culturas, diferente antigüedad. Pero el mismo fenómeno asombroso, tecnología de conservación de materia orgánica, en algunos casos superior a nuestros sueños más audaces. Coincidencia. O todos estos hallazgos son un débil lejano eco de la misma civilización global olvidada, cuyos conocimientos y tecnologías se perdieron en el abismo del tiempo. ¿Qué pasó con la princesa de Tizul y los otros sarcófagos encontrados en la Unión Soviética? Sus rastros se pierden en los laberintos de institutos científicos secretos y almacenes de Novosibirsk y Moscú. La ciencia oficial guarda un silencio sepulcral. Cualquier solicitud choca contra un muro de negación.
Nunca existió. Es solo un cuento, una patraña periodística, una leyenda urbana basada en el cuento de los hermanos Grimm sobre Blancanieves. Pero hay demasiadas pruebas indirectas, demasiados testimonios, aunque no documentados, como para desechar esta historia como una invención. Sigue viva acumulando nuevas teorías y conjeturas, cada una de las cuales merece atención. Teoría primera. Civilización antediluviana. Es la más simple y al mismo tiempo la más aterradora. Afirma que mucho antes de nosotros en la Tierra, existió una civilización humana global altamente desarrollada. Alcanzaron alturas increíbles en ciencia y tecnología, ingeniería genética, nanotecnología y posiblemente incluso viajes interestelares. Pero algo ocurrió: cataclismo global, caída de un asteroide, cambio de polos, o lo más probable, una guerra destructiva con armas que ni siquiera soñamos los borró de la faz de la Tierra, dejando casi ningún rastro. Los sarcófagos que encontramos no son tumbas, en nuestro sentido, son arcas, cápsulas de animación suspendida, creadas con la esperanza de que alguno de ellos sobreviviera a la catástrofe y pudiera revivir la civilización en un futuro lejano. Tal vez la princesa de Tizul no esté muerta, sino que aún duerme esperando la señal para despertar, y la cajita negra a su cabecera sea la llave para ese despertar. Teoría segunda. Origen extraterrestre. Esta versión sugiere que la princesa de Tizul y sus similares no son nativos de la Tierra. Son representantes de una raza extraterrestre, posiblemente nuestros creadores o antepasados lejanos, que colonizaron la Tierra hace cientos de millones de años. Tal vez su nave se estrelló y los sobrevivientes fueron colocados en cápsulas de rescate, sarcófagos, o eran observadores dejados en el planeta para estudiar su desarrollo. Esta teoría explica el increíble nivel tecnológico de los artefactos, pero deja abierta la cuestión de la completa identidad genética de la princesa con el hombre moderno. Teoría tercera. Engaño complejo. No se puede descartar la versión de una gran mistificación, pero ¿por quién y con qué propósito? Algunos investigadores creen que pudo ser una operación compleja del propio Comité de Seguridad del Estado. El objetivo: desacreditar a la ciencia occidental, plantando una prueba irrefutable de la inconsistencia de la teoría de Darwin, o al contrario, comprobar la vigilancia y lealtad de los propios cuadros científicos y la población. Sin embargo, esta versión se desmorona al chocar con los detalles. Crear una muñeca tan perfecta y un líquido en 1969 era tecnológicamente imposible. Demasiados testigos, demasiados elementos complejos e inexplicables. La historia de la princesa de Tizul nos plantea preguntas fundamentales, casi filosóficas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo e incluso en nuestro propio planeta? Nos obliga a dudar de la inmutabilidad de los dogmas históricos y a reconocer que nuestro pasado puede ser mucho más extraño, multicapa y asombroso de lo que podemos imaginar. Tal vez nunca conozcamos toda la verdad. Tal vez los informes oficiales sobre la apertura y el estudio del sarcófago permanezcan para siempre bajo el sello de máximo secreto en los sótanos de Lubyanka. Pero mientras viva el recuerdo de la bella de ojos azules que durmió 800 millones de años en las entrañas de la tierra siberiana, la humanidad seguirá haciendo preguntas y buscando respuestas. Esta historia no es solo una leyenda, es un desafío. Un desafío a nuestro conocimiento, a nuestra fe y a nuestro modesto lugar en el río ilimitado del tiempo. Nos recuerda que podemos ser solo una onda en la superficie del océano de la historia, sin sospechar las poderosas corrientes y las increíbles formas de vida ocultas en sus profundidades. ¿Qué piensas tú? ¿Fue la princesa de Tizul una real visitante de un pasado inimaginablemente lejano, una prueba irrefutable de la existencia de la humanidad antes de la humanidad? ¿O es solo una de las teorías de conspiración más complejas y longevas de la era soviética? Una hábil mistificación de los servicios especiales,
¿Una realidad enterrada bajo metros de carbón y mentiras? ¿O simplemente un hermoso pero aterrador cuento de hadas? Comparte tus versiones y pensamientos en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que han visto este episodio hasta el final. Vuestro apoyo, like y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olvidéis activar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderos nuestros nuevos videos.